Buenas tardes. Continuando con lo que tenemos de la Semana de Mercadotecnia, desde el inicio de la mañana del día de hoy, estamos ahorita presentando lo que es una ponencia del licenciado Arturo Segundo Carrillo Nos, que nos ha hecho el honor de proporcionarnos para dar la ponencia las aduanas y los procesos automatizados para el despacho de mercancías. Un poquito de la reseña y experiencia del licenciado Arturo Segundo es de que su formación es licenciado en negocios internacionales, actualmente estudia la maestría en logística y cadena de suministros. Su experiencia docente ha estado en el Colegio St. John's, Campus Manzanillo, Universidad Politécnica de Quintana Roo y actualmente en la Universidad del Caribe. Su experiencia como docente ha realizado en las áreas negocios internacionales, comercio exterior y aduanas, comercio internacional y aduanas, en las cuales su experiencia profesional ha sido lo que confeccionista en la aduana de Cancún, Quintana Roo, operador de comercio exterior del Caribe y asesor interno y externo de proyectos. Conferencias que ha impartido son despacho de mercancías de procedencia extranjera, en negocios internacionales en el mundo de la globalización, aspectos operativos de la delincuencia en las aduanas. Algunos otros cursos de formación que ha tenido nuestro ponente son sexta enmienda al sistema armonizado en la TIGI, importación y administración, guía básica para exportar, interdecisión en aeropuertos. Demos un aplauso fuerte, la bienvenida al licenciado Arturo Segundo Carrillo Voz. Bueno, pues antes que nada, agradecido de estar aquí presente. Gracias por la invitación de la maestra Marta Muñoz y a todo el equipo que tuvieron pues la disponibilidad de poder invitarme. El día de hoy les traigo una ponencia que va muy apegada a lo que son los procesos actuales por los cuales está pasando la modernización de las aduanas. Y pues antes de iniciar esa presentación, me comentaban que hay distintos niveles académicos, entonces yo quería iniciar con un video para que tuvieran un esquema de qué se va a tratar esta ponencia, ¿sí? Entonces, ¿me puedes apoyar? Gracias. La Organización Mundial de Aduanas reconoce que los modelos aduaneros que pueden exhibir los resultados más positivos en términos de eficacia, agilidad y transparencia corresponden a aquellos en que las administraciones aduaneras se han reservado solo determinados aspectos considerados indelegables y han trasladado a los agentes aduanales y a otras entidades del sector privado labores que antes solo podía realizar el Estado. En términos de comercio exterior, el principal desafío de los gobiernos y del sector privado es hacer de la globalización una fuerza positiva para la población mundial. Desde la entrada en vigor del TELCAN en 1994, el intercambio comercial de México ha significado más del 60% del Producto Interno Bruto. Los avances comerciales que nuestro país ha tenido de cara a la globalización han sido acompañados de un incesante proceso de modernización del sistema aduanero, impulsado en todo momento por los agentes aduanales de CAREM, quienes hemos colaborado con el Servicio de Administración Tributaria para transformar a la aduana mexicana en la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. Hoy, el 90% de las operaciones en las aduanas se realizan en menos de 10 minutos y del restante 10%, 3/4 partes se efectúan en menos de 3 horas. De 1,000 transacciones efectuadas, 998 pedimentos son validados en menos de 30 segundos y el pago de contribuciones hecho en tan solo 15 segundos. Los trabajos que hemos desarrollado de manera conjunta con el SAT en los años recientes son una muestra del compromiso que mantiene CAREM para continuar aportando al fortalecimiento de las aduanas y al crecimiento competitivo del comercio exterior. Así como participamos en el desarrollo e implementación exitosa de los sistemas de captura desconcentrada de pedimentos aduanales, CADEPA, en 1989,
y el Sistema Automatizado Aduanero Integral, SAI, en 1997, que revolucionaron por completo el trabajo de las aduanas y la manera de encarar los retos comerciales, los agentes aduanales desarrollamos una de las herramientas tecnológicas más exitosas para la facilitación, el control y la seguridad jurídica de todos los usuarios, el prevalidador, que entre sus virtudes destacan la emisión de alertas tempranas que evitan retrasos, multas e incluso el ingreso de mercancía ilegal a territorio nacional. Semanalmente, el prevalidador de Carem evita sanciones por más de 712 millones de pesos, además de generar alertas a la autoridad y a los agentes aduanales sobre posible mercancía subvaluada. Este sistema garantiza una correcta y ágil revisión de más de 1.500 criterios de los datos asentados en la declaración aduanal, conocida como pedimento. Tenemos comunicación directa con todas las dependencias federales que operan permisos y autorizaciones para comprobar su autenticidad y validez, evitando así que falsos gestores utilicen regulaciones no arancelarias falsas o alteradas. Pago electrónico. Anteriormente, las operaciones de comercio exterior se pagaban en las cajas de las aduanas. Después, los pagos se hacían en las sucursales bancarias, originando tiempos de espera de más de 5 horas para pagar un pedimento. A partir del 2006, Carem colaboró con el SAT en el desarrollo del pago electrónico centralizado, que disminuyó a segundos el pago de contribuciones a través de conexiones vía Internet, lo que se tradujo en transparencia, seguridad y eficacia en el comercio exterior. Sistema de análisis de operaciones de riesgo por subvaluación. Ante la creciente actividad ilícita de subvaluar mercancías, es decir, declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado, y el llamado de los diversos sectores industriales por la afectación de la cual eran sujetos a causa de la competencia desleal, el SAT implementó en conjunto con Concamín y Carem el SAORS, herramienta tecnológica que nos ha permitido disminuir hasta en un 47% el número de operaciones subvaluadas de la industria textil, calzado, vestido, acero y cigarrillos. El programa se basa en 3 objetivos clave de la gestión de riesgo. 1. Identificar previamente al despacho operaciones susceptibles a ser subvaluadas y a generar pistas de auditoría. 2. Realizar análisis de valor. Y 3. Garantizar el correcto pago de contribuciones, aumentando con ello la recaudación de impuestos y fomentando una sana competencia en el mercado. Ventanilla única de comercio exterior. Los agentes aduanales de Carem colaboramos con el SAT en el desarrollo, implementación, difusión y capacitación de la ventanilla única de comercio exterior. Con ella, se reduce el tiempo para la gestión de los trámites en más de 90% y el tiempo del reconocimiento aduanero disminuye más de 11%, con lo que se benefician aproximadamente 30 actores involucrados, entre instancias gubernamentales, exportadores, importadores, agentes aduanales y más, logrando simplificar 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos. La ventanilla única no solo facilita el intercambio comercial de nuestro país, sino que nos sitúa como una nación altamente competitiva, atractiva para la inversión extranjera y detonante del crecimiento económico, como lo señala la Organización Mundial de Aduanas, colocándonos nuevamente a la vanguardia a nivel mundial. Comercio exterior digital. El siguiente paso se dará mediante el proyecto CEDI, Comercio Exterior Digital, que nos convertirá en la primera aduana sin papeles del continente americano y que permitirá, además de tener ahorros de casi el 60% en el costo del manejo y almacenamiento de documentos, auditorías en línea y un mejor análisis de riesgo. Estas acciones son ejemplo de cómo a lo largo de la historia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana hemos sido partícipes conjuntamente con el SAT y otras autoridades de la modernización del sistema aduanero, traduciendo el comercio exterior en fuente de crecimiento y prosperidad para todos los mexicanos. Por ello, nuestra aduana es considerada aduana modelo de América Latina. Rapidez, eficacia, alta tecnología, transparencia, automatización y bajos costos son el rostro de la competitividad aduanera de México en nuestros días. Carem,
75 años modernizando el comercio exterior y las aduanas del país. Sí, bueno, agradeciendo nuevamente estar presentes aquí en la universidad y también hacer una mención específica al licenciado Sergio Efraín por la invitación. Colega y amigo, en su momento trabajamos en las aduanas y creo que nosotros fuimos parte de ese proceso de actualización y de evolución como tal. El tema de hoy que traigo es aduanas, procesos automatizados. ¿Alguno de ustedes en particular ha escuchado el término proceso automatizado? Y que de cierta forma nos deja ahí una incógnita de qué es lo que realmente está generando las aduanas para poder modernizarse. Bueno, pues parte de eso es lo que les vengo a platicar el día de hoy y también parte de esa evolución tan trascendental que nosotros pudimos oportunamente participar dentro de ese lapso laboral profesional que estuvimos, ¿no? Bueno, el objetivo de aquí, básicamente, me dice analizar lo teórico práctico a través de la evolución y actualización de los procesos operativos eficientes en el despacho de mercancías, diseño, trámite y gestión con el uso de la tecnología para avanzar hacia una aduana siglo XXI. Y en este proceso, básicamente, como objetivo particular, pues nos encontramos en un escenario de que las aduanas hoy en día se tienen que ir actualizando constantemente por esos cambios que ha ocurrido en el comercio exterior. Ustedes saben que la globalización en particular pues ha afectado y a la vez ha beneficiado distintos escenarios dentro del despacho de las mercancías a la entrada y a la salida del territorio nacional. Y es conjuntamente esta forma de optimizar el tiempo, costos, trámites que en algún momento determinado pudiesen agilizar esta fluctuación de mercancías, tanto a la entrada como a la salida, por las distintas aduanas que existen, las 49 aduanas que existen. ¿Le podemos dar otra, por favor? Bueno, y también parte de todo esto ha llevado a un proceso de cambio, no solo en la parte operativa, sino también en la parte jurídico-normativo. Ustedes han de saber que todos los procedimientos, en particular en el ámbito del comercio exterior, pues tienen que ir normados, fundamentados, que les da una validez de legalidad específica dentro de los ordenamientos jurídicos aplicables. El día de hoy yo les traigo esta breve semblanza de los ordenamientos jurídicos que se pueden considerar dentro de este proceso. Ustedes observan y no son pocos, ¿verdad? Son varios. Y déjenme decirles que es como la Biblia. Empiezas a leerlo y de repente se relaciona con uno, con otro y con otro ordenamiento jurídico, pero que literalmente es la base constitucional para poder llevar a cabo un procedimiento aduanal. Y entre esos tenemos a la ley aduanera, ahora sí que podría yo decir que es mi Biblia, constantemente la ando revisando, Código Fiscal de la Federación, Reglamento de la Ley Aduanera, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Reglas de Comercio Exterior, Código Penal Federal. Dentro de los procesos de despacho de mercancías, pues no todos los agentes involucrados en algún momento determinado se dedican a importar o a exportar mercancías lícitamente. También hay por ahí ciertas mercancías que son ilícitas y que en el diario acontecer de las aduanas pues hay detecciones y decomisos, ¿no? Ley del Servicio de Administración Tributaria, Ley Federal de Derechos, Ley General de Salud, Ley de Seguridad Nacional, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, Reglamento de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, y también agregaría ahí lo que es las reglas generales de comercio exterior, las actualizadas 2018, así como la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, ¿sí? Bueno, y vamos a hablar primero que nada de qué es una aduana para poder ir consolidando esta teoría básica. Y muchos de los alumnos que tengo hoy en día, yo soy profesor de Derecho Aduanero, todavía no saben qué es una aduana en particular. Inclusive en la experiencia profesional, el día que me contrataron me preguntan, ¿tú sabes qué es una aduana? Y no sabía yo qué responder una aduana. Pero es muy interesante porque la aduana, a pesar de que es un espacio geográfico, ocurren distintos procedimientos aduanales en los cuales
pues de carácter operativo y normativo conllevan a poder importar y exportar distintas mercancías por las diferentes zonas en las cuales se tiene básicamente este tipo de procedimientos. Y ahí yo traigo una definición que dice, es el lugar autorizado, no se alcanza a ver en la diapositiva, es el lugar autorizado y designado por el Ejecutivo Federal, en donde la autoridad aduanera ejerce facultades de comprobación y verificación. Digamos, en este sentido más amplio, que ese lugar, ese recinto, tiene que tener una autoridad de carácter federal, a la cual, pues básicamente los agentes, los sujetos de derecho, las personas, los importadores, los exportadores, los agentes aduanales, los concesionarios, los transportistas, que se involucran en este procedimiento como tal, pues tienen que cumplir esas normas que son de carácter jurídico, en los cuales oportunamente tanto tienen obligaciones como también hay derechos, ¿sí? Entonces, ese agente en particular tiene que cumplir ciertas normas y ese conjunto de normas jurídicas aplicables. Por ahí luego surge un tema particular que dice el desconocimiento de la ley no te va a eximir de una responsabilidad. Yo no sabía, no tenía el conocimiento, no leí la normatividad, etcétera. Sin embargo, para eso están los ordenamientos jurídicos, para poder revisarlo. Y el día de hoy yo les traigo un extracto de aquí del reglamento de la ley aduanera, pues en los cuales básicamente nos habla de que aquellos espacios geográficos que conforman las aduanas pueden ser marítimas, pueden ser interiores, pueden ser aéreas, pueden ser frontera norte, frontera sur, dependiendo. No todas las aduanas son iguales, la mayoría de las aduanas tienen algo en particular, ya sea por su medio de tipo de tráfico, como lo puede decir lo menciona la ley aduanera en su artículo número 11, los distintos tipos de medios y tráficos que existen al comercio exterior, como puede ser el aéreo, el marítimo, el ferroviario y el terrestre, los medios de transporte que se utilizan para introducir y extraer mercancías de comercio exterior. ¿Le podemos dar otro, por favor? Y también dentro de esas autoridades aduaneras, pues está la parte fundamentada en donde ellos tienen un de carácter normativo, porque también ellos se norman, no solo los agentes involucrados. Ahí podríamos dividirlos en sujetos activos y sujetos pasivos. Los sujetos pasivos son aquellas empresas privadas que no tienen nada que ver con la administración pública federal. Y los sujetos activos pues son las autoridades fiscales aduaneras, ¿no? Todos los que se involucran dentro de este procedimiento, todas las instituciones de gobierno que tienen una injerencia en el comercio exterior. Y dice ahí básicamente la entidad de control dentro de sus facultades. La ley aduanera dice circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, en donde se ejercerán sus facultades las aduanas, secciones aduaneras y los aeropuertos internacionales. El día de hoy yo traigo una diapositiva básicamente dividiendo lo que es la parte de los pasajeros internacionales y lo que es la parte de carga de mercancías. ¿Y por qué los pasajeros internacionales? Porque hoy en día han habido muchas actualizaciones y muchos procedimientos que se han estado modernizando y oportunamente ahorita lo explicaré cuando lleguemos en esa parte de aeropuertos internacionales. ¿Le damos otro, por favor? Ahí está la normatividad con fundamento en los artículos básicamente el 4, ¿le puede dar otro, por favor? El 11 y el 144 de la ley aduanera para poder revisarlo y entender todo lo que les estoy explicando en este momento, ¿no? La parte normativa que es fundamental, que lo tiene la ley aduanera y hay que cumplirla, ¿sí? Le damos otra, por favor. Bueno, y las aduanas al final del día, a partir del espacio geográfico, si es autorizado y designado o no por el Ejecutivo Federal, pues cumplen ciertas funciones en un ámbito económico, político, social, etcétera, y que oportunamente ahorita las vamos a revisar. ¿Le podemos dar otro, por favor? Y bueno, dice que se encarga de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, de los medios en que se transportan las mercancías, asegurando el cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio exterior. Y en este punto es donde yo les digo que hay una relación directa. ¿En qué sentido? Dice, fiscaliza, vigila y controla. ¿Quién es el que fiscaliza, vigila y controla? Las autoridades aduaneras en los lugares autorizados. Y de ahí dice, y de los medios en que se transporta, todos los medios de transporte para extraer y introducir mercancía, terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario. Una más, por favor.
Recauda los impuestos al comercio exterior generados por la entrada o salida de las mercancías a nuestro país. La mayoría de las mercancías, en conjunto con los tratados y acuerdos internacionales de los que México forma parte, pues son de carácter de desgravación. Se cree que el 85% de las mercancías en el 2015 fueron desgravadas totalmente en la parte de lo que es el Telecán. Y hay una particularidad de que si no cobramos impuestos al comercio exterior, pues en ese sentido no podemos tener una recaudación fiscal que pueda ser productiva para el propio país, ¿no? Y nos podríamos estar alejando de más allá de esa parte recaudatoria. Pero no es así, porque las facilidades específicas que se dan hoy en día, entre esos acuerdos comerciales, pues facilitan el flujo de las mercancías, de los servicios, de carácter inclusive educativo, ¿sí? En los tratados y acuerdos internacionales no solamente están los bienes de consumo, también hay servicios, ¿sí? Gracias a los tratados internacionales, básicamente también se pueden hacer alianzas estratégicas con empresas, inclusive instituciones educativas. Ustedes pueden ir a estudiar a otro lugar y hay ese convenio en particular, ¿ya? ¿Le podemos dar otra, por favor? Dice, también, pues básicamente las autoridades aseguran el cumplimiento de los reglamentos y de la normatividad aplicable para el despacho de las mismas, así como de los medios electrónicos, sistemas informáticos o documentos que amparan la legal estancia de las mercancías. Y es en este punto donde recaemos en la parte de los sistemas electrónicos, los sistemas automatizados que hoy en día se están utilizando a través del uso de la tecnología, de manera eficiente, de manera que puedan optimizar los distintos procesos aduanales, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un comparativo de si no estamos cayendo, por decirlo en un sentido amplio, en un proceso de robotizado. Porque también por ahí surgió una palabra de los mecanismos en algún momento determinado que podemos ser sustituidos por robots, y esa no es la idea en particular, y ahorita se las explico. La última dice, protege la economía de nuestro país. ¿Le podemos dar otra, por favor? La salud pública y el medio ambiente, impidiendo el flujo de mercancías peligrosas, comercialización de flora o fauna hacia nuestro territorio. ¿Le damos otra y otra, por favor? Hasta ahí. Y aquí en lo particular, básicamente las aduanas también se encargan, pues son guardas de nuestras fronteras, pues de proteger la flora y fauna que existe en un determinado país, ¿verdad? En el caso de nosotros, cuidar pues, nuestros recursos, ya sean minerales, ya sean flora, ya sea fauna, etcétera. Y aquí cae mucho el supuesto en el contrabando de mercancías y la ilegalidad de poder comercializar ese tipo de especies, ¿no?, en peligro de extinción. También las aduanas forman parte de este proceso y oportunamente pues ha habido un incremento en el mayor control para la entrada o salida de estas mismas especies, ¿no? En la parte de seguridad nacional, aquí quiero dejar algo muy en claro. Por ahí siempre me preguntan que si la aduana busca droga, que si la aduana busca armas, que si la aduana busca dinero. No, realmente no, esa no es una de sus funciones, ¿sí? Si en el proceso de despacho de mercancías, en las facultades de comprobación y revisión se encuentran mercancía ilegal, ellos están obligados básicamente a reportar los hechos que se estén aconteciendo y levantar actas circunstanciadas para poder dejar un antecedente de lo que se está encontrando, ¿no? Porque luego se malinterpreta por ahí. Podemos darle otra, por favor. 49 aduanas a lo largo y ancho de nuestro país, divididas 19 a frontera norte, 2 en lo que es la parte de la frontera sur, Subteniente López, Ciudad Hidalgo, 17 marítimas y 11 interiores. Le damos otra, por favor. El fundamento como tal dentro de la circunscripción territorial, dentro de las unidades administrativas que en su momento pues fundamentan el hecho de que en una aduana pueda estar ubicada en cierta zona geográfica, ¿verdad? Porque por ahí yo al inicio de esta conferencia les comenté que son lugares autorizados y designados por el Ejecutivo Federal, pero si me dices que en Playa del Carmen, allá en la ciudad de Cancún, quieres poner una aduana, pues no se va a poder, porque la parte colindante de lo que es la bahía, pues hay arrecifes, y no es una zona como tal para poder construir. El calado aparte es muy bajo, y la operatividad pues no se prestaría para poder situar una aduana. Están estratégicamente establecidas y de acuerdo a la funcionalidad y al tipo de mercancía que se pueden importar o no por las mismas circunscripciones, ¿no? De acuerdo igual a los anexos 17 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior.
Le damos otra, por favor. Y aquí es donde recae el punto central de mi conferencia, y les voy a explicar este cuadro. Ayer a las 3 de la mañana le estaba dando la forma para que pueda ser digerible para ustedes y lo pudieran entender. Creo que aquí el licenciado, cuando se lo expliqué, se quedó así como la cara de ¿what? Pero bueno, la idea es básicamente que ustedes tengan un conocimiento y de ahí partir para que lo puedan ir desarrollando. Y dice, aduana automatizada, ¿qué es en particular? Partimos de dos variables, o podría decir de dos conceptos básicos, procesos y automatización. Y recae en la parte primero de procesos. Pues, ¿qué son los procesos? Traté de buscar una definición más clara, concreta, digerible, que ustedes pudieran entender. Dice, es una secuencia de pasos para lograr un objetivo específico. De entrada, esa serie de actividades deben ir secuencialmente para alcanzar un objetivo en particular, ¿no? De manera eficaz. Porque todavía no entra la parte eficiente, solamente la parte eficaz. Hay que cumplir con el objetivo. Y luego dice, son mecanismos de comportamiento diseñados, que diseñan los hombres, y aquí es donde entra el factor humano, para mejorar la productividad. En este caso, la productividad puede ir muy encaminada a un procedimiento en particular, a lo mejor de servicio, de carácter industrial, en alguna empresa, etcétera. Pero potencializar las actividades secuencialmente para mejorarlas. Y es ahí donde se da ese ímpetu del factor humano, cuando detecta cuáles pueden ser las variables que puedan desacelerar o incrementar la eficiencia de un proceso, ¿sí? Entonces, de ahí partimos de que sí es necesario tener al factor humano, y ahí es donde se desvirtúa la parte de robotizada, o no sé cómo lo quieran manejar ustedes en ese concepto. Sí, el uso de la tecnología nos sirve, nos eficientan los procesos, ¿sí? Pero no va a sustituir al factor humano, porque el factor humano es muy importante. Y aquí hago un paréntesis. Cuando trabajamos ahí en la Administración General de Aduanas, en la circunscripción territorial de Cancún, yo comencé a trabajar en un fideicomiso que se llamaba TADES Aduanero. ¿Qué era TADES Aduanero? Pues operar máquinas de rayos X. Son mecanismos no intrusivos. Y entonces tuve un gran maestro que oportunamente hasta el día de hoy me da mucho gusto compartir el escenario, el licenciado Sergio Efraín, el cual cuando yo llegué me enseñó a operar una máquina de rayos X. Ustedes me preguntan ahorita, ¿usted estudió rayos X? No, para nada. Yo soy licenciado en negocios internacionales. ¿Y por qué decidió trabajar en los rayos X? Literalmente mis objetivos eran muy fuera de lo común de los de las aduanas, ¿sí? Inclusive doy clases de derecho aduanero. Podría yo decir al día de hoy que soy un jurista amante, apasionante del derecho aduanero, sin ser abogado, ¿sí? Y la especialidad que tengo a lo largo del desarrollo profesional, pues se deja ver en ese sentido. ¿Y qué pasó en esa máquina de rayos X como tal? Recuerdo que el licenciado me decía, el 50% lo hace la máquina y el 50% lo va a hacer el factor humano, o sea, tú. Depende de ti si se va o se queda esa maleta. Estábamos haciendo revisiones de equipajes de pasajeros internacionales. Y entonces nos tocó un día muy particular despachar un vuelo de procedencia extranjera de Panamá. Ustedes escuchan Panamá, Colombia, Bolivia. ¿Qué es lo primero que les viene en un sentido muy común en la cabeza? Pues que de ahí viene mercancía, ¿cómo decirlo? Digerirlo, ilegal, droga, ¿sí? Para no mencionarlo de esa manera. Y sí, efectivamente, el día que tuve mi primera detección, 50% lo hizo la máquina y 50% lo hizo el factor humano. Porque la máquina ahí está, ¿sí? Y opera, y funciona, y escanea 3,000, 5,000 maletas, pero no va a hablar por sí sola y te va a decir, en este momento está pasando un pasajero y hay droga. No te va a decir eso, ¿sí? El 50% lo hace el factor humano. Y gracias a eso y a partir de ahí tuvimos un récord increíble. Les puedo decir que al día de hoy yo estoy certificado a nivel nacional en operar mecanismos no intrusivos como son los rayos X. Y también tengo la certificación en un mecanismo no intrusivo que se llama ZBB, Z-Band Scanner Back, y también estoy certificado. Estudié eso,
No, pero va más allá de lo que una automatización y un proceso, tú puedas eficientarlo, ¿sí? Y el factor determinante va a ser el factor humano, ¿sí? Las máquinas ahí están, pero también tiene que tener el factor humano para que haga la diferencia. De ahí nos pasamos, dice, establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. Y en las aduanas hoy en día lo que ocurre es, o lo que ocurría, mejor bien dicho, era la repetición de las tareas, la repetición de la información, los tiempos tan amplios que existían para poder despachar una sola mercancía. Yo soy pionero, yo fui tramitador aduanal, con orgullo lo puedo decir. No es un trabajo fácil, tienes que estar en el campo de batalla. Ahora que veo el video, digo, qué hermoso se ve en ese video de Karen, cuando despachan mercancía y el avión baja y la mercancía y las plataformas, y ves a los distintos involucrados que están caminando en la plataforma. Qué diferente se ve, ¿verdad? 2 de la tarde despachando una mercancía con el sol, moviendo al transportista, y luego si te cae un reconocimiento aduanero, te vas a quedar ahí. Los despachas a las 2, salías en ese entonces a las 6 de la tarde del primer reconocimiento, porque antes había segundo reconocimiento. Y pasabas a modular y te tocaba rojo otra vez. Entonces iniciabas a las 7 y terminabas a las 12 de la noche. Imagínense lo cansado que era poder despachar una sola mercancía. Me daban un pedimento en la agencia aduanal y me decían casi, es tuyo, vamos, tú puedes. Después de las 12 de la noche, por cierto, no pagaban horas extras, ¿eh? Mi horario era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Resulta que nunca salía a las 6 de la tarde. Siempre salía 7, 8, 9 y para arriba. Y si me caía doble rojo, ya sabes, ahí te tienes que quedar, hasta sacar la mercancía. Porque el cliente es la prioridad, porque el servicio también se tiene que dar a notar, ¿sí? Bueno, y luego dice la parte automatización, llegamos a la parte de la automatización. ¿Qué es eso, licenciado Arturo? Bueno, pues básicamente es la fusión que existen dentro de los distintos procesos con el factor humano y utilizando la tecnología de manera eficiente. Dice, determinadas acciones se vuelven automáticas. Sí, es cierto, yo pasé por ese proceso de evolución de las aduanas en donde anteriormente las actividades que se desempeñaban eran, digamos, yo podría decir una palabra artesanal, que conllevaba mucho tiempo. No habían los sistemas que hoy en día, ventanilla única, ni siquiera mencionarlo. No existía la ventanilla única de comercio exterior, aunque ya desde que se inició el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el 1 de enero de 1994, pues por allá la recomendación de la ONU a México fue, oye, hay que agarrar una ventanilla única, ¿eh? Si te quieres abrir, liberalizar el mercado, pues hay que colocar los sistemas oportunos. Y ya fue después de 15, 16 años cuando entra Felipe Calderón, que oportunamente pues se activa la ventanilla única de comercio exterior. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años nos perdimos en poder incrementar la productividad, ¿sí? A través del uso de la tecnología, de manera eficiente? Y de ahí pasamos, dice, no alcanzo a ver en la parte de arriba, dice, determinación de las acciones que se vuelven automatizadas, sistemas específicos automatizados. Y es cuando surgen lo que pudieron observar en el video, el CADEPA, la captura desconcentrada de pedimentos, los sistemas oportunos, sistemas automatizados aduaneros integrales, que básicamente conforman lo que es la parte del software, de los hardware, para poder eficientar los procesos de las operaciones del comercio exterior. Y sigue en proceso de evolución al día de hoy, ¿sí? Y por último dice mando y operativo. El sistema automatizado se divide en dos: mando y operativo. ¿Cuál es la parte del mando? Pues básicamente dice que son aquellas, a ver si alcanza, tecnología programable y componentes funcionales. Lo que es la parte del mando es la tecnología programable y la parte de la operatividad, los componentes funcionales. Yo tengo una máquina en la industria, para que sea un poco más digerible, y sé que cuenta con una banda, con motor, con rodillos, ¿sí? Con todos los elementos necesarios para poder funcionar, pero también tiene un software, ¿sí? Adherido, que ese software le permite revolucionar 1000 botellas por segundo, ¿sí? De acuerdo a la capacidad instalada de esa empresa, de acuerdo a los sistemas, de acuerdo a la tecnología, se maximiza el potencial que tiene una institución o una empresa y se adecúa a los nuevos requerimientos que hoy en día se necesitan en el comercio exterior, ¿sí? ¿Le podemos dar otro, por favor?
Y es ahí donde empieza la parte normativa, en donde hay dos conceptos fundamentales de acuerdo al artículo 35 de la ley aduanera, ¿sí? No me odien por mencionar muchos artículos, ¿eh? Artículo 35 de la ley aduanera, lo primero que viene en el primer párrafo dice es el conjunto de actos y formalidades. ¿Qué son los actos y qué son las formalidades? Los actos son todos los procedimientos relativos al despacho de mercancías, importar y exportar un producto. Pero ¿cómo le das ese complemento de las formalidades? Los documentos. ¿Y qué documentos se necesitan para poder importar y exportar mercancías? Bueno, de manera muy generalizada, en el artículo 36, 36A y 37 de la ley aduanera, pues menciona dependiendo la clave del pedimento, si es una importación o una exportación, de acuerdo a los regímenes aduaneros que pueden existir. Y bueno, dice ahí artículo 36 de la ley aduanera, presentación de los documentos que amparan la legal estancia de la mercancía. ¿En dónde se van a presentar esos documentos y a quién? En los lugares autorizados, ¿no? ¿Y a quiénes? A las autoridades, ¿sí? A los funcionarios de gobierno, ¿sí? A la autoridad aduanera. ¿Y qué es lo primero que en ese entonces, cuando todavía era de papel, a mí me tocó, y ahorita viene la otra diapositiva, tener 4 juegos de pedimentos. Y si hay alguien aquí, a lo mejor de los catedráticos presentes, que en algún momento estuvieron en el campo de batalla, todavía se utilizaba papel carbón. Ubican que es papel carbón, ¿verdad? 4 juegos de pedimentos, los principales hasta la parte de enfrente, y de verdad te mandaban con las hojas de carbón y en la aduana, en tiempo real, estabas cortando los cuadritos para poner en contracara, por llamarlo de esa manera, y cuando pasabas a modular en el mecanismo de selección automatizado, ahorita les explico qué es eso, certificaba, literalmente era para pues generar la calca, ¿no? De que efectivamente o tuvo un reconocimiento aduanero o tuvo un desaduanamiento libre. Traducción, si pasa la mercancía o se tiene que revisar, ¿sí? Hasta ese punto todavía alcancé el proceso de evolución de las aduanas. ¿Qué te piden básicamente? Bueno, pues de entrada, de acuerdo a la regla de carácter general en materia de comercio exterior, de acuerdo a los formatos, anexo 1, pues los pedimentos, ¿no? De importación, de exportación, tránsito interno, ¿sí? Tránsito internacional, depósito fiscal, ¿sí? Recinto fiscalizado estratégico y todos los que puedan conllevar de acuerdo al 90 de la ley aduanera. ¿Le podemos dar otro, por favor? Pedimento, luego ¿qué seguiría? Si es vía marítima, aquí tomé el ejemplo de vía marítima, un conocimiento de embarque. Le damos otro, por favor. La factura comercial, le damos otro, por favor. Certificados de origen, le damos otro. Si es mercancía, alimentos o animales, pues permisos zoosanitarios o fitosanitarios, ¿verdad? Le damos otros y los packing list. ¿Cuántos documentos aparecieron ahorita, muchachos? 7. Multiplíquenlo por 4. Porque acuérdense que eran 4 juegos de pedimento y 4 juegos de cada cosa. Llevaba yo el libro así, en la mano, con papel carbón, toda negra la mano. Me agarraba y ya estaba ya todo manchado. Venía el aire, se volaban, y hay que ir corriendo en el recinto fiscal para poder volver a juntarlos. Imagínense nada más, si se los estoy comentando y se les haría a ustedes a lo mejor, híjole, no, pues usted ya está viejito a lo mejor, ¿no? Pero no, era en tiempo real la operatividad. Le damos otra, por favor. Y entonces llegamos a este punto en donde me tomé la molestia de poder agruparles los juegos y hacérselas más fácil a ustedes oportunamente, ¿no? Y dice, despacho aduanero, trámites y gestión. La tramitología aquí en México, nos supera demasiado, ¿sí? El número de trámites, el tiempo. Podría yo decir que en el 2015 estaba dando una clase y me pregunta uno de mis alumnos, oiga, maestro Arturo, ¿cuánto tiempo se tarda Singapur en despachar un contenedor? ¿Y cuánto tiempo se tarda México en despachar un contenedor? Bueno, Singapur lo hace en 6 horas y México lo hace en promedio en 3 días. Si todo está bien, ¿verdad? Y ahorita les voy a contar esa historia porque si todo está bien. Regresamos al punto en donde eran 4 juegos de pedimentos, 4 facturas, 4 copias de todos los documentos. Una era para la Administración General de Aduanas, otra era para el agente aduanal, otra era para el transportista y otra ya sea para el importador o el exportador, dependiendo de qué lado estaba, ¿no? Si está importando o está exportando mercancías. 4 juegos. Pero resulta que en el 2011
se le prende el foco a alguien, ¿verdad? Para no mencionar el nombre, y en su administración, echa a andar la ventanilla única de comercio exterior, que simplificó un procedimiento, voy a decirlo así, sencillo, y lo generó virtualmente, digitalmente. Los sistemas informáticos ahora sí entran en función y existe y se crea la ventanilla única de comercio exterior, ¿sí? En donde estos trámites de papel ya no se hacen en tiempo real así. Ahora todo se gestiona, se tramita a través de la ventanilla única de comercio exterior, que viene todavía una parte de evolución, que es la actual, en 2016, 2017, 2018, pero la ventanilla única de comercio exterior llegó a simplificar esa operación. Imagínense al maestro Arturo corriendo en el patio fiscal con su juego de pedimentos para despachar una sola mercancía. Y ahorita no, ya no tienes que hacer eso. ¿Por qué les cuento esto? Y siempre les doy el ejemplo de cuando importábamos relojes con correas de piel de cocodrilo. Arturo, te toca ir a la aduana, vas a tramitar los CITES, los certificados internacionales de protección de la flora o fauna, te vas a Profepa, a la oficina de Profepa, y te quedas ahí hasta que te libere. ¿Por qué? Porque tienes que llegar, para empezar a ver si no hay otros tramitadores, otras agencias aduanales que estén haciendo a lo mejor un procedimiento similar. Esperarte, revisarán los documentos. Oportunamente un verificador de la Profepa tiene que subir a la aduana, y la aduana está, ¿cómo podría yo decirlo? Vamos a suponer, a lo mejor ahorita le exagero, de aquí al aeropuerto. Y la oficina de Profepa está aquí en el CUSEA. Y la aduana está ahí en el aeropuerto. Entonces yo primero tenía que ir a Profepa, hacer el trámite, la gestión, 2, 3 horas, para que me atendieran. Después, ir con el de Profepa a la aduana, hacer la inspección física, ¿sí? Para que él autentifique que sí sean correas de piel de cocodrilo y que se cuentan con los certificados, con la documentación adecuada para la importación de los mismos. Después regresar otra vez a la oficina y entonces sí, certificar. ¿Y ustedes saben qué es certificar? En ese entonces, sello y firma del titular. Y luego, ¿qué tengo? Ya tengo los documentos de Profepa. Y le hablaba al de la agencia aduanal, a mi jefe, oye, ya tengo los documentos. Pues ahora sí, déjame armo el pedimento, todos los documentos más, lo añadimos, ese documento se llama regulación y restricción no arancelaria, ¿sí? Es uno de los documentos que tiene que cumplir, por ejemplo, en el caso de ese tipo de mercancía. Lo armamos y te vas a despachar la aduana. ¿Pero qué crees? Ya son las 2, 3 de la tarde. Anteriormente la aduana, el corte lo hacía entre 2:30 y 3 de la tarde, con temor a equivocarme. Pero a las 3 ya no recibía más tramitador para que pudieran modular. Tenías que pagar algo que se llama servicio extraordinario y cuesta, ¿sí? Después ampliaron hasta las 8 de la noche y así sucesivamente ha llevado un proceso de evolución. Por el número de mercancía en determinadas aduanas que incrementa o disminuye. Hay algunas que siguen en el mismo volumen de mercancía. Pero si te hablo de un puerto marítimo como Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, se llevó 2015, 2016, uno de los puertos principales, ¿sí?, de México en la importación de mercancías o en el movimiento de TEUs, como ellos lo clasifican, ¿sí? Pero son puertos que tienen volumen de mercancía. Pero si te hablo de Puerto Morelos, ahí en Cancún, es un barco, llega pequeño, desconozco al día de hoy cuántos contenedores pueda transportar, pero créanme que no es nada que ver con lo de Manzanillo. Aquí son buques post-Panamas que, no sé si me puedo apoyar allá, licenciado, 5,000 contenedores. 5,000, a lo mejor me voy por el mínimo. Ahí cuando mucho creo que son 50 contenedores y llega cada miércoles. Entonces la operatividad va a diferenciarse. ¿Es marítima? Sí, es marítima. Pero esa es la diferencia de una aduana del sur a una aduana del norte, a una aduana del Golfo, del Pacífico, ¿sí?, que tenga infraestructura para poder despachar mercancía. ¿Le damos otra, por favor? Bueno, y ahí está el decreto, que oportunamente ya lo comenté, ¿no? En la época presidencial de este señor, pues se implementa el BUSEM, el famoso BUSEM, Ventanilla Única de Comercio Exterior, que simplificó de manera muy, muy, muy particular la operatividad en la tramitología y gestión para el procedimiento del despacho de mercancías, ¿no? ¿Y qué es BUSEM en realidad? ¿Le podemos dar otro, por favor? Dice, las actividades que podrán realizarse a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior son las siguientes.
Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con importación, exportación y de tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias. El día de hoy ya aprendieron algo, ¿sí? Que es una regulación y restricción no arancelaria, son mecanismos de control, ¿no? En el caso, documentos para cierto tipo de mercancías, ¿sí? Dice que conforme a la legislación aplicable sea exigido por las autoridades competentes en materia de comercio exterior. ¿Te la va a pedir la autoridad aduanera? Sí, si no, no pasa. Y aparte te va a multar, si es que no te inicia un procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? Por la falta de documentación. Dice 2, consultar información sobre los procedimientos para la importación y exportación de tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las notificaciones que se deriven de dichos trámites, y efectuar los pagos electrónicos de contribuciones y aprovechamientos que procedan causados por la realización de trámites de importación, exportación, tránsito de mercancías de comercio exterior, así como las demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Digamos que es la ventanita típica donde vas a hacer trámites en la institución educativa, ¿no? Allá de donde vengo, muy orgullosamente y representando a la Universidad del Caribe, pues donde pagan el cheque hay una señora que siempre es muy seria, ¿no? Digamos que es esa ventanita, ¿no? Donde haces toda la tramitología, nada más que ahí es en tiempo real, pero esta no es digital y ahí se pueden hacer la mayoría de los trámites. Empezó a funcionar de acuerdo al decreto en 3 etapas. ¿Le podemos dar otra, por favor? Esas 3 etapas como tal, pues era primero habilitar a la Secretaría de Economía y obviamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y después incluir a ciertas dependencias de la Administración Pública Federal, pues como era Zagarpa, Sedena, Marina, Senacica, etcétera, ¿no? De las mercancías que vulnerablemente sean dentro de esos sectores para la comercialización, entrada y salida de esas mismas. Dice, plataforma integral de servicios que facilite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Se acuerdan que les conté ahorita que tenía yo que ir a Profepa? Voy a Profepa, tramito el CITES, luego voy al aeropuerto, luego del aeropuerto regreso a Profepa, luego de Profepa me certifica, luego vuelvo a subir a la aduana, ya con el pedimento y todos los documentos, y vuelvo a regresar. Todo ese trámite, ese tiempo, esa gestión, ya en la ventanilla única es más simple. Ahorra tiempo, costos, etcétera, ¿sí? Luego dice, trámite y gestión previas al despacho, toda la tramitología previamente. Recuerden que en este sentido, la ley marca que todos los trámites y gestión previamente al despacho. Después del despacho ya no se puede. Después del despacho va a venir multas, PAMAS, en su mayor complejidad, ¿no? Dice, garantizando la transparencia, simplicidad y agilidad, y agiliza, las operaciones de comercio exterior. Permite a los usuarios enviar información en forma electrónica. 10 dependencias gubernamentales, SAT, Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, Zagarpa, Semarnat, Sedena, Salud, Secretaría de Energía, Profepa, el INBA, el INAH y 2 organismos reguladores, AMECAFE y CRT. ¿Conocen el CRT aquí? ¿No conocen el Consejo Regulador del Tequila? Sí saben qué certifica, ¿verdad? Ya oportunamente lo iré a probar para ver si sí, cierto. Consejo Regulador del Tequila. ¿Qué es lo que hace básicamente el Consejo Regulador del Tequila? Otorga un documento y ese documento es una certificación, ¿no? Donde cumple ciertas especificaciones técnicas. Me voy a adelantar, a lo mejor pueda yo estar en un error, ¿no? El grado de concentración de alcohol, ciertas características para poder certificar que sí es tequila, ¿no? Y en ese sentido, pues esas dependencias están como tal. Dice, incrementa considerablemente la competitividad de nuestro país al simplificar y homologar, automatizar los procesos de gestión. Y aquí es donde yo voy a mencionar el índice de competitividad que existe a nivel global, índice de competitividad global, que oportunamente el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales evalúa de las economías para saber si andan bien o mal. Resulta que dentro de esos 12 pilares de competitividad, para no mencionar todos, ¿quién creen que es el primero? Institución. Y si un país no tiene sólidamente sus instituciones, no invierte, ¿sí? Que no haya corrupción, es un país que puede tener un índice de competitividad alto, potencial, y que relativamente pues le está invirtiendo para poder ser competitivo frente al mundo, ¿sí? Nuestras instituciones de gobierno se van actualizando, van creciendo de acuerdo a esos errores que se van encontrando, a esos fallos, ¿sí? En que el factor humano al final del día determina, diseña inclusive, puede optimizar toda la labor en particular. ¿Le podemos dar otra, por favor?
Ahí están algunas de las dependencias de gobierno dentro de la BUSEM. Aquí hay algo muy interesante, le podemos regresar, cuando te toca un reconocimiento aduanero, y el reconocimiento aduanero cuando tú pasas al mecanismo de selección automatizado, ¿qué es el mecanismo de selección automatizado? Es el que nos determina en un despacho de mercancías si la mercancía va a ser revisada o no. Y supongamos que nos toca reconocimiento aduanero, el famoso rojo, que ya no se maneja en esa escala. Y resulta que anteriormente, cuando hacíamos los despachos de mercancías y nos tocaban reconocimientos, que previamente ya les había comentado, pues llegabas a las plataformas de revisión, llegabas con la mercancía, pegas el camión, bajas la mercancía y le tocabas la oficinita que tenían ahí a las autoridades aduaneras. Oiga, me cayó rojo, ¿no? Ah, claro que sí, ve bajando la mercancía, ahorita te atiendo. Ese ahorita te atiendo era 1 hora y media. Yo no sé qué hacía en la oficinita, ¿verdad? Tampoco lo iba yo a espiar. Después de que él consideraba que ya oportunamente debía yo obtener mi turno para poder revisar mi mercancía, se tardaba un aproximado de 2 horas en la revisión. Y oportunamente aquí menciono, a mí me tocó ese escenario, y con mucho respeto lo digo, y que en paz descanse el licenciado Edgar Arturo Aviña Trejo, una autoridad aduanera, una persona, un funcionario federal, del cual también fue uno de mis maestros. Se tardaba 2 horas. El mejor verificador, hasta el día de hoy yo puedo decir, que se sabía la normatividad, la operatividad, y te desglosaba, te desmenuzaba la mercancía para ver si no habías fallado en algo. Un dato general inexacto, pagaste mal las contribuciones, había mercancía excedente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 2 horas, más 1 hora y media eran 3 horas y media. Y después subir otra vez la mercancía 1 media hora, 4 horas. Se supone que por leyes se debe de revisar el 20% de la mercancía aleatoriamente, ¿sí? Entonces, imagínense ese proceso como tal para actualizarse, para adecuarse. Que oportunamente utilizabas los medios. A mí me tocaba, por ejemplo, despachar mucho calzado. Cortepiel, suela sintética, de punto, de no punto, multicolor, cada especificación de acuerdo a su código numérico arancelario y su fracción arancelaria. Imagínense todo el tiempo que yo estaba en la plataforma, que aprendí demasiado bien, porque era muy repetitivo. Pero para mí, como agente, era demasiado el tiempo, porque el cliente también me decía, oye, ¿ya salió la mercancía de la aduana? No, todavía no. ¿Hay algún problema? No, pues todavía no lo detectan, ¿no? Pero imagínense, los tiempos eran primordiales. Y en una conferencia que entré, decía uno, igual de mis maestros, el maestro Fernando Vecino, él tiene una comercializadora, dice, le llama a un cliente y le dice, ¿cuánto me cobras por despachar una mercancía? Te cobro 6,000 pesos. Oye, ¿por qué tan caro? Pues porque esa es mi tarifa. Déjame ver. Y le hablaban a otra comercializadora. ¿Cuánto me cobra? Te cobro 2,000 pesos. Mejor me voy con la otra. Y le preguntaban, ¿por qué no me elegiste a mí? No, pues porque me cobraba barato. ¿Y en cuánto tiempo te sacó la mercancía? En 4 días. Yo te la iba a sacar en 3 horas. Esa es la diferencia, ¿sí? Imagínense nada más. Gente que esté preparada, gente que conozca la operatividad, se les simplifica la operación, ¿sí? Por eso ustedes como estudiantes deben de fortalecer esos conocimientos para que cuando estén en el campo de batalla pues puedan maximizar ese potencial que traen. ¿Le damos otra, por favor? Pasajeros, carga, viene lo interesante. Aquí cuando ya todos empiezan a dormir, regresan. En el caso de los pasajeros, últimamente en los aeropuertos, si no mal recuerdo, de Monterrey, Guadalajara, Cancún, se está implementando una modalidad de despacho simplificada de pasajeros en los cuales ya no hay el típico semáforo. ¿Quién ha viajado al extranjero? Levante la mano. Al extranjero. Y cuando regresan, sí anteriormente les tocaba presionar un botón rojo para ver si me salía la luz roja o la luz verde y saber si me iban a revisar mis equipajes. Y todos los souvenirs y todo lo que compré, pues me lo iban a quitar, ¿sí? Y a veces no salía, ¿verdad? Y podemos pasar y ya, diría por allá, ya la hicimos. Bueno, en el caso de los pasajeros internacionales, ¿le podemos dar otra, por favor? El mecanismo de selección automatizado, el famoso semáforo fiscal, pues determina la revisión o no de los equipajes, en el caso de los pasajeros, para ver si son susceptibles al pago de las contribuciones. Aquí hay un tema muy particular, no me voy a extender porque inclusive es una ponencia que damos el licenciado Efraín y un servidor, pero relativamente lo que tienen que entender es básicamente pues, el despacho de la misma mercancía.
A lo mejor no como en el área de carga, pero sí como pasajero internacional. Le damos otra, por favor. Y se ha encontrado, ¿no? Y ahí viene lo interesante, que hace ratito yo les dije, no todas las personas al final del día importan o exportan mercancías de consumo, ¿sí? También hay ilícitos aduaneros que recaen en esa categoría, ¿sí? Esta imagen que están observando el día de hoy es una imagen en tiempo real, lo utilizo académicamente, sin fines diferentes, para evidenciar lo que en el caso de los pasajeros pueden transportar. ¿Le podemos dar otra, por favor? 350,000 euros. La máquina de rayos X hizo el 50% y el 50% no les digo quién lo hizo, para no comprometerlo, pero lo tienen enfrente. Y la otra parte lo hizo el mecanismo de selección automatizado, rojo. Le dio la legalidad, el fundamento, para que el pasajero no desvirtuara lo que en algún momento dado la autoridad ya estaba observando en la interpretación de esa imagen, tipo radiografía, en esos escáneres, ¿sí? Porque si te toca verde, ¿qué pasa con el pasajero? Me tocó verde, ahí nos vemos, ya me voy. No, que hay otros mecanismos legales como las órdenes de verificación, ¿no? Para poder ejercer esas facultades como autoridad. Pero bueno, 250,000 euros, una de las detecciones ahí puedo decir, del repertorio que tenemos, ¿no? ¿Le podemos dar otra, por favor? Otra, por favor. Y así sucesivamente. Vámonos ahora al área de carga, rápidamente. Ustedes saben que en el mecanismo de selección automatizado anteriormente pues era presentar el pedimento con una secuencia total de las partidas que en su momento concentraban una sola operación. Después surge el pedimento simplificado, escanear el código de barras y oportunamente obtener un resultado reconocimiento o desaduanamiento libre. Digamos que ese papeleo se tradujo a ya no más y solamente presentabas un solo documento, ya no el libro del maestro Arturo que todos los días iba a despachar, ¿verdad? ¿Le damos otra, por favor? Otra más. ¿Sí? Básicamente lo que hice que ejemplificar, lo que yo les decía, pegas el camión, bajas la mercancía y oportunamente ahí es cuando empiezan las revisiones físicas. El factor humano tiene que estar ahí, ¿sí? Solo son ciertas actividades que se pueden automatizar, no todas. ¿Por qué? Porque una máquina no te va a saber decir si el calzado que se está importando cumple o no una regulación o restricción no arancelaria, ¿sí? Si es original, una marca en particular o no, o es piratería. No te lo va a poder decir una máquina. Una más, por favor. Bueno, y si ustedes se meten a la página del SAT, pues oportunamente van a encontrar ese nuevo esquema, hoy en día la actualización que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, en donde está conglomerando toda esa digitalización, optimización, actualización electrónica, digital, a través del uso de la tecnología para eficientar el procedimiento pues aduanero, ¿no? La información, la fundamentación, la normatividad que oportunamente se puede encontrar. ¿Le damos otra, por favor? ¿Sí? Ya había explicado distintas dependencias que se involucran, ¿no? Para poder eficientar el procedimiento. Ya no tienes que ir, que te vas primero al Consejo Regular de Tequila y luego regresas. Ya no. En la ventanilla única de comercio lo puedes realizar. No digo que en la mayoría de los trámites, porque hay unos trámites que en algún momento determinado por su particularidad, sí van a tener que ser requisitados, ¿sí? Entonces, dependiendo la aduana, dependiendo la mercancía, dependiendo el código numérico arancelario, dependiendo de las regulaciones y restricciones no arancelarias que tenga que cumplir esa mercancía, son especificaciones. ¿Le damos otra, por favor? Pedimento simplificado, lo que les había comentado, y se traduce a una nueva evolución. No sé si han escuchado el DODA, Documento de Operación para el Despacho Aduanero, que relativamente, de hecho anoche estábamos en controversia, el licenciado y yo, porque digámoslo en una manera más simplificada, solamente se le cambió el código de barras al código QR. ¿Y se simplifica la operación? Sí, en un gran sentido, sí, efectivamente. Cancún, por ejemplo, ahora hace 2 semanas me tocó ir a la aduana la sección aduanera de Puerto Morelos, y en tiempo real vimos una modulación y ya es con DODA, ¿sí? Que de hecho, al día de hoy, de acuerdo al calendario del Servicio de Administración Tributaria, la mayoría de las aduanas ya deben de estar operando con el DODA, ¿sí? Trámites, gestión, simplificación, agilidad, transparencia, es lo que busca el Servicio de Administración Tributaria.
¿De que va a haber resistencia por los agentes involucrados? A toda acción una reacción, ¿sí? Pero nos vamos a tener que ir adecuando poco a poco para que podamos optimizar ese procedimiento. ¿Le damos una más? Ahí está la fundamentación, con gusto les comparto la diapositiva. Le damos una más. Y ya para concluir mi ponencia, decidí traerles algunas imágenes para que ustedes se puedan dar cuenta, y independientemente de la operatividad en particular de las aduanas. Es por eso que yo estoy un poco en contra de que se le pueda llamar robotizado. No, no es robotizado, porque el factor humano entonces no entraría. ¿Le podemos dar a otra? Y no encontraría entonces esto. La modalidad en que, vamos a llamarlo así, los delincuentes pueden transportar mercancías ilícitas, ¿sí? Entonces, eso no te lo va a hacer una máquina, eso te lo va a hacer una persona. ¿Le podemos dar otra, por favor? En una bocina, pastillas de esas de menta. ¿Le damos otra, por favor? Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, me dice la maestra que si no voy a dar los obsequios que traigo, ¿verdad? Algunas publicaciones de los doctores y maestros de la Universidad del Caribe, obviamente para quien tenga alguna pregunta y participe, oportunamente se les estará llegando, ¿no? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Sí, adelante. ¿No tienen micrófono ahí? Sí, ahorita las chicas. Sí, si quieres te escucho. Bueno, ¿qué opinas de la modalidad que algunos puertos, como es el caso de Manzanillo, han intentado, bueno, han estado intentando con una modalidad llamada 24/7, en la que pretenden que la aduana trabaje, pues como su nombre lo dice, 24 horas al día, los 365 días del año? Muy bien, viví 2 años en Manzanillo, Colima. Conozco el proceso también de crecimiento que ha llevado eso, inclusive la extensión que tienen de la parte de la laguna de las Garzas, ¿sí? Por decirlo así, y la ampliación que hizo Contecón en ese entonces. Te podría yo a lo mejor cambiar mi respuesta, ahora que revisé los proyectos que en la universidad estamos oportunamente revisando. Me decían los alumnos, ¿puedo prender mis máquinas y durante 24 horas tenerlas? Pues la máquina va a funcionar, pero va a tener un desgaste. Y ese costo de oportunidad o costo-beneficio se va a traducir, inclusive puede ser inverso, ¿no? Puede ser que en algún momento determinado esa eficiencia se vuelva deficiencia. Yo podría traducirlo así. Ahí lo que pasa con Manzanillo es que de cierta forma el espacio ya le quedó chico, por decirlo así, pequeño. Y de dónde ampliarse, pues recae mucho en que no se puede extender. Pero de que tiene un grado de potencial el puerto de Manzanillo, hasta el día de hoy es eficiente, inclusive la modernización con el proyecto de integración tecnológica que las aduanas están implementando, conllevan a los procesos más eficientes y sí puede funcionar. Pero a lo mejor 24/7 yo creo que sí puede ser una modalidad a lo mejor de perjudicarla que beneficiar. Ese es mi punto de vista. A lo mejor los que sí están en tiempo real operando los transportistas, los agentes navieros, etcétera, pues para ellos sí puede ser más optimizable porque pues generan más recursos, ¿eh? Pero pues bueno, es una perspectiva mía, ¿no? ¿Alguno quiere preguntar algo? Sí, adelante. Arturo, mencionas que la actividad de comercio exterior constituye el 60% o más del Producto Interno Bruto. Bueno, eso quiere decir que muchísimo dinero de impuestos. Y también comentabas que una de las principales
principales facultades ahora de la aduana es dar sobre todo sus tiempos. Sí. Desgravando todos y cada uno, o algunas mercancías, pues podemos optimizar el paso de mercancía por aduanas. ¿Tú consideras que la desgravación es el precio que se tiene que pagar para que una aduana sea rápida? Lo que pasa es que en el tema de la desgravación, por ejemplo, se ha tomado mal. Desde que inicia el Tratado de Libre Comercio en el 1 de enero de 1994, se ha traducido en un sentido muy amplio de poca eficiencia cuando es todo lo contrario. Hay países, por ejemplo, primermundistas, que Singapur, los puertos de China, por ejemplo, que tienen infinidad de movimiento de contenedores, de mercancía, importan y exportan y son más eficientes. Y en la parte fiscalizadora te podría traducir que igual el país genera impuestos y no precisamente los tiene que agarrar de ahí, que es un porcentaje significativo, ¿sí? Pero con la desgravación lo que permite es el flujo, más que nada de libre tránsito de mercancías, a regresar en algún momento determinado al proteccionismo que existía antes de los 90. Entonces, para mí en lo particular es buena la parte fiscalizadora, hay que saber a qué mercancías poder fiscalizar, no a todas, a lo mejor no condonando una tasa cero, pero sí hay mercancías que se tienen que proteger, por ejemplo, los sectores potencialmente, por ejemplo, el caso de la minería, que es uno de los sectores protegidos, ahí sí es donde se debe de cargar la mano, por llamarlo en ese sentido, para que paguen más contribuciones las empresas, por ejemplo, extranjeras, ¿sí? De acuerdo a la Constitución es la equidad en el pago de las contribuciones, por ejemplo, lo que una persona física y una persona moral pudiese en un momento dado desembolsar, ¿sí? Pero no es equitativo. Ahí yo sí estoy en desacuerdo. No es equitativo. Deberían de pagar más las empresas que una persona física, ¿sí? Porque ahí se ve la balanza que no es comparable. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, licenciado Arturo. Mi nombre es Buenas Yaeli del Río. Buenas tardes. Hemos estado hablando sobre los procesos automatizados en las aduanas. Aparte de estos procesos, o ¿qué le añadiría a estos procesos para que las aduanas de México trabajaran más, fueran más óptimas, se tuvieran, no sé, que estén, no sé, como al nivel de otros países potencias? ¿Qué le añadiría? ¿Qué más deberíamos hacer? Qué bueno que me hiciste esa pregunta. Igual ya me iba y no me quejaba, ¿verdad? Traducción, puedes importar la mejor tecnología, ¿sí? Pero hay una parte muy importante que es las personas, los funcionarios, que puedan ponerse la camiseta, ¿sí? Para poder en algún momento determinado hacer la diferencia. Por ejemplo, nosotros vimos ese proceso de evolución, donde muchos de los funcionarios federales no tenían la misma vocación de servicio para poder estar dentro de ese mismo sistema, ¿sí? Hay un tema muy particular que nos está afectando demasiado, que es la corrupción. Ahora, por ejemplo, ahora se traduce que en las visitas que he hecho allá a la aduana, hay máquinas de rayos X que están varadas en las plataformas, tienen el típico, ¿cómo se llama? Están tapadas, y ahí están. Hay 4 máquinas móviles, la máquina que es la Rapiscam de rayos X también está varada, de hecho ya no sirve, por cierto, ya no sirve la Rapiscam, y ahí están. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de tener esas herramientas de trabajo, la maximizábamos. Y te aseguro que el volumen de detecciones o el porcentaje de detecciones, al menos donde estuvimos, se incrementó. Pero una parte importante es el factor humano. ¿Qué tanto se pone la camiseta? Olvídate de la tecnología, la podemos comprar y la podemos importar, pero de nada sirve tenerla ahí si no se sabe utilizar los instrumentos como tal. Yo podría agregar eso ahorita. No le hace falta nada a la aduana, le hace falta más dinero y que le destinen más, que no se lo roben, que se lo lleven por otro lado. No, aquí hay que invertir. Sí, claro, personal capacitado definitivamente. Hay gente que está operando máquinas de rayos X, hay gente que está operando los módulos con una básica capacitación, ¿no? Capacítalos, págales bien y te aseguro que van a ser más eficientes. Sí, si no, no voy a renunciar. No, no sé.
Adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta de una reforma que me parece que fue en el año 2015. Emerge la figura del apoderado, del representante legal en materia de comercio exterior. Ajá. Y tengo una inquietud respecto a ese tema. ¿Qué tan viable es para una empresa o qué tanto campo de acción tiene ese representante legal? Porque hasta donde tengo entendido de las personas que tienen experiencia en las operaciones aduaneras, hay muchas trabas para un representante legal, debido a que la mayor parte del tiempo exigen que la transacción se lleve a cabo por un agente aduanal como tal. Definitivamente. Definitivamente. Fíjate que algunos de los requisitos mínimos en su momento, tan solo para ser agente aduanal, en su momento y cuando los revisé, era de 2 años tener experiencia. Y no solo la experiencia operativa, la normatividad. Y te podría yo decir que muchos de esos bloques, después de la reestructuración, cuando desaparece esa figura, básicamente yo lo traduciría a que, pues efectivamente quisieron limitarlo, pero hay personas que en 2 años te pueden aprender, ¿sí? Y pueden ser juristas del derecho aduanero y pueden hacerle desvirtuar casos frente a las autoridades aduaneras y no necesariamente tienen que estar 20 años en la aduana o tienen que estar en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos se van actualizando. Hasta el día de hoy han habido creo que 5 modificaciones, tanto de las reglas de carácter general como de la propia ley aduanera. Entonces tienes que ir pues evidenciando esa parte y actualizándote, ¿sí? Yo podría decir que en ese caso solo son trabas de carácter técnico, podría yo decirlo así, ¿sí? Pero de que una persona en su modalidad pueda eficientar el despacho de mercancías, de que lo puede hacer, lo puede hacer. Yo no le vería ninguna incompatibilidad en ese sentido, salvo las disposiciones que el mismo Servicio de Administración Tributaria quisiera a lo mejor ya no sustanciar de manera más híbrida, sino específica. Yo lo podría ver en ese enfoque. Gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Ya no hay libros, ¿no? Ya no hay- Si no tiene más preguntas, Se quedó el joven. ¿alguien más? ¿Quién tiene una pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes, Arturo. Mi Buenas nombre es René. René, buenas tardes. Gracias. Yo solo tenía la duda, quería saber con toda tu experiencia que tienes, que nos dieras tu opinión acerca del nuevo aeropuerto que están haciendo en la Ciudad de México. Híjole, fíjate que no venía preparado para eso. Mira, yo creo que todo cambio, yo pienso, te voy a hablar de esa propia experiencia. A lo mejor lo puedo hacer frente con donde trabajé, que también era una aduana marítima, pero la operatividad era más aérea. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en esa aduana, en particular allí en Cancún, el volumen de mercancía ya superó inclusive las propias instalaciones. Que sí, todavía es eficiente esa aduana, pero yo te podría decir que en algún momento determinado se va a tener que ampliar, ¿sí? Se va a tener que extender. Ocurría, por ejemplo, cuando estaba en la parte de la región y franja fronteriza, que habían estímulos fiscales, se cobraba el… ¿Se me fue? ¿Me ayuda, Lick? Del 10 al 16, perdón. La concentración de la mayor parte de ese tipo de empresas se empezó como a posicionar ahí, ¿sí? En el caso del calzado te puedo hacer el ejemplo. Hoy en día ya en Cancún ya no se puede, de acuerdo al anexo 17, ya no se puede importar calzado por ahí, porque entonces se obtenía ese beneficio fiscal. Entonces ahora si quieres importar calzado por la aduana de Puerto Progreso. Pero en particular el aeropuerto yo siento que puede ser moderno, puede tener más capacidad, ¿sí? No lo sé, yo creo que crecer, estar en constante innovación, simplifica mucho de los problemas que en su momento puedan tener ahorita el que está operando, ¿sí? Y que de cierta forma pues haya que modernizarlo. No lo sé, es mi humilde opinión. Quitamos a políticos y quitamos a muchas cosas, ¿sí? Claro, bien, muchas gracias. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Le damos las gracias al licenciado Arturo Carrillo Nos
por la participación y le entregamos lo que es una constancia en el cual dice CUSEA Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales otorga la constancia por impartir la conferencia Las aduanas y los procesos automatizados para el despacho de mercancías impartido a los alumnos de las carreras de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, la cual forma parte de las actividades de Negomarket 2018A en el CUSEA. Atentamente, doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del departamento, le entrego. Le hacemos entrega también de la playera del departamento. Ok, muchísimas gracias. Sí, que se la ponga. Y los souvenirs también, libros. ¿Usted nos trajo libros? También, muchísimas gracias. ¿Me permitiría el micrófono? Por último, le doy las gracias a todos los presentes, a todos los maestros, a todas las personas que se involucraron en poder invitarme. Yo vengo de Cancún, de la Universidad del Caribe, y nada más los dejo con una frase que siempre me gusta decir, ¿no? ¿Quieres ser uno más del montón o quieres ser uno más de ese montón, pero que hace esa diferencia? Gracias. Gracias, jóvenes. Los invitamos para la segunda conferencia que tenemos el día de hoy, ahorita a las 6 de la tarde. Así que están invitados, cordialmente invitados, todos los que puedan asistir. Gracias. ¿Lo molesto? Ahorita le traigo una pluma. ¿Sí me puede firmar la constancia? ¿Tendrá alguna plumita? Ahorita.